¿Qué no nos están contando nuestras autoridades sanitarias? ¿Qué es lo que no nos están contando? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque quiero saber si lo hacen o por ignorantes o por cómplices. ¿Qué no nos están contando las autoridades? ¿Lo hacen por ignorantes o por cómplices? Y les explico por qué. Ahora voy a hacer un giro de cámara y con material de apoyo les voy a mostrar algo, mis queridos compatriotas. Y quiero que presten mucha atención. Por acá va parte de esa información. Este es un sitio web oficial del gobierno. Se llama Agencia de Información Paraguaya, que es, por supuesto, dependiente del resto de las instituciones del Estado, y por eso tiene mucha información relacionada a salud y a otro tipo de informaciones también. En pocas palabras, es un sitio oficial, ¿verdad? Ahí está, logotipo del Estado es .gov.py. Bueno, ¿qué dice? Salud Pública registra progresivo aumento de casos de influenza. Esta información es del 18 de junio del 2019. Quiero que sigan bien lo que les voy a explicar. La información pertenece al 18 de junio del 2019. Asunción IP, porque IP es la fuente, ¿verdad? Dirección General de Vigilancia de la Salud confirmó este martes que los casos de influenza han aumentado en el país. En total se registran hasta la fecha 280.000 consultas. 280.000 consultas por este cuadro y 170 fallecidos. En junio del año pasado ya teníamos 280.000 consultas y 170 fallecidos por la influenza. Dice seguidamente el director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, que es nuestro mismo Guillermo Sequera ahora del coronavirus, indicó que en la epidemia de la influenza y la gripe, que en la epidemia de la influenza y la gripe aumentó de manera exponencial en las últimas 4 semanas, lo que ha ocasionado que haya saturado los servicios de salud. En aquel entonces ya se habían saturado los servicios de salud. Ahora estamos exactamente en la misma situación, lo que significa que no hemos mejorado absolutamente nada. Pero lo verdaderamente llamativo de todo esto es esto. 280.000 consultas. Significa que en ese entonces teníamos 280.000 posibles contagiados de influenza o de gripe estacionaria o de cualquier otro tipo de enfermedad relacionada a cuestiones respiratorias, puede ser un resfriado o cualquiera. 280.000 consultas. Esta es una información de un sitio oficial, no es una invención mía. Bien, de los cuales, ¿verdad? De todas estas cosas, 170 personas ya habían fallecido a causa de enfermedades respiratorias, que prácticamente es casi el doble de lo que hoy tenemos a modo de supuestamente fallecidos por coronavirus, porque ahora ya tengo serias dudas, pero serias dudas de que todas las personas que hayan muerto han muerto por coronavirus. ¿Y por qué les muestro esta información? Y acá vamos a ver otra información que es un mes después, es decir, en julio del 2019, pico de influenza. Este mes ya son casi 200 los muertos y aún hay vacunas disponibles. Es decir, la gente se iba vacunando y aún así ya había cerca de 200 muertos. Acá hace una ampliación de la información y atiendan lo que es. Había 954.473 dosis de vacunas antigripal que ya fueron aplicados al 79,5% de la población vulnerable. Ahí dice la información. Va comentando todo eso. Pero los hechos llamativos, ustedes pueden entrar después de esta una información del diario Hoy en su página digital. Quiere decir que es una información periodística con datos oficiales. Cuando se hace una información periodística, siempre se hace con datos oficiales.
Cuando se van los miembros de la prensa de cualquier medio de comunicación a informar, lo hace con datos oficiales del gobierno. No es que se inventan los datos para pasar una información falsa. Habrá algunos medios que lo hacen, pero la mayoría de los medios que son considerados medianamente serios siempre se van a basar en información oficial para pasar esa información, ¿verdad? Bueno, atiendan lo que es. Ya habían 195 personas muertas en ese entonces. En la anterior publicación que pertenecía al ministerio, ya había 170 muertos. Les estoy mostrando todo esto para que vean que es una información real. Bueno, cuando se produjo el pico de influenza, ¿verdad? En el mes de julio del 2019, ya habían cerca de 200 fallecidos, ¿verdad? Fue aumentando. Atiendan lo que es este dato. Mientras, más de 3.000 pacientes ya fueron hospitalizados por infecciones respiratorias agudas. 468 requirieron cuidados intensivos. Están siguiendo enfermedades tipo influenza, DTI, con 314.233 pacientes. O sea, ustedes notan la diferencia que hay entre la influenza del año pasado, que por supuesto ninguno de los que aquí está viendo este material sabía que esto estaba sucediendo en nuestro país, porque si leyó alguno de estos materiales puede que se haya enterado. Pero dense cuenta que por supuesto esta información no la sabíamos así de manera masiva porque no querían que sepas, ¿verdad? Porque hay intereses de por medio que no querían o no le interesaba en ese momento que vos sepas esto. Por eso no lo hacían así viral. Date cuenta que en el 2019, en esta misma fecha, entre julio o agosto del 2019, teníamos cerca de 200 muertos ya por influenza. Y había 3.000 hospitalizados. Hoy, ¿cuántos hospitalizados tenemos? Seguramente algunos cientos hospitalizados por cuestiones respiratorias. Todo el resto de los hospitalizados son por otro tipo de patologías de diversa índole, mucho más graves incluso en muchos de los casos. La misma información acá reitera, de más de 3.000 pacientes fueron hospitalizados y 468 requirieron cuidados intensivos. ¿Por qué les muestro todo esto, mi querido compatriota? Para que noten que esto no es nada nuevo. O sea, el coronavirus, y ahora de vuelta voy a hacer un giro de cámara para poder hacer mi cierre de material. Con esto que les acabo de mostrar, que ustedes pueden acceder en internet, de donde quiera que se encuentren. Entran en internet y vean muertos por influenza en Paraguay, ¿verdad? Ponen ese título y ya les salta este tipo de informaciones. Montones hay. Bueno, quiere decir que el año pasado por influenza, ya había muerto el doble, ¿verdad?, de la cantidad de muertos que hoy tenemos por coronavirus, que ha llevado a paralizar todo el país, porque supuestamente es demasiado mortal y demasiado peligroso, cuando sin embargo ninguna de nuestras autoridades sanitarias ha hecho referencia a este material que les acabo de mostrar, ni lo ha recordado, y lo que más me preocupa es que ni siquiera los medios de prensa lo hicieron. No le he escuchado a Mabel Renfeld, que es tan defensora de las medidas de confinamiento y de protección y todas esas cosas, y ni a ningún otro periodista hacer referencia a este tipo de información, que es una información oficial, que no es una información inventada, no es una ocurrencia mía, no es algo que me lo acabo de quitar de un sitio trucho de internet de fake news para pasársela a ustedes. Son informaciones oficiales. El año pasado teníamos más de 300.000 personas contagiadas con influenza u otro tipo de gripe que en aquel entonces no la hacían ver tan catastrófica como lo hacen ver hoy. Resulta que el año pasado teníamos más de 400 camas de terapia intensiva utilizadas porque había personas que requirieron ese tipo de asistencia porque tuvieron complicaciones respiratorias, producto de la influenza o de cualquier otro tipo de gripe. Eso significa, mi querido compatriota, ¿verdad?, y para que vayas entendiendo, que el año pasado la situación fue mucho peor que la de ahora. Sin embargo, este año hicimos que se quiebren empresas, que nuestra economía nacional y regional aquí de Alto Paraná esté casi destruida,
hemos enviado a la ruina a un montón de empresas, cientos de empresas, generando miles de personas desempleadas que lo han perdido todo, ¿verdad? Todo. Han perdido incluso aquello que ya se iban ganando con mucho esfuerzo y ahora lo han tenido que de vuelta rematar. O sea, un montón de situaciones adversas que han tenido esta gente a consecuencia de que nuestro gobierno realizó una cuarentena extemporánea, totalmente imprevista, totalmente sin planificación, ¿verdad? Totalmente improvisada, quise decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba planificado lo que podía suceder después de esto. ¿Y por qué les acabo de mostrar esta información? Para que vean. Para que vean que el año pasado con la influenza la pasamos mucho peor que ahora con el coronavirus. Y esto le muestro a todas las autoridades y también a los medios de comunicación, a los periodistas, que sinceramente, a mis colegas periodistas les digo, que son decepcionantes cómo se han comportado. Porque prácticamente se acomodaron al discurso oficial cuando el trabajo de ustedes tiene que ser investigar, tiene que ser indagar, escarbar y no creer la versión oficial, sino que justamente confrontar con otra versión alternativa de la que ustedes puedan estar seguros, ustedes puedan estar manejando. Eso es lo que nos enseñaron en la facultad y ustedes no lo hicieron. Eso es lo que te enseñan en la parte de periodismo de investigación y ustedes no lo hicieron, ustedes no investigaron, ni siquiera se cercioraron si este tipo de situaciones críticas ya lo hemos vivido en otro momento y acabo de mostrarles que sí lo hemos vivido e incluso fue peor que lo que ahora estamos atravesando en materia sanitaria, pero no fue peor en materia económica. Ahora lo que acaban de hacer estos improvisados es no solamente no tener en condiciones el sistema sanitario para hacerle frente a la pandemia, sino que aparte han destruido nuestra economía, lo que los hace doblemente responsables e incompetentes. A ustedes les digo esto, responsables de la administración pública, de la sanidad y de la administración central, que es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque han sido improvisados e incompetentes. No solamente para no ver cuál iba a ser el impacto económico que teníamos, sino que ni siquiera fueron capaces de dejar en condiciones en estos 4 meses nuestro sistema sanitario para hacerle frente a este tan temido coronavirus que no es tan temible como lo pintaban. ¿Por qué? Porque hasta yo tuve coronavirus y me salí rápido de eso, pero no significa que todos puedan correr la misma suerte. Puede que haya otras personas que, por supuesto, con menos defensas terminen teniendo más problemas. Así que no le voy a decir a nadie, háganse de los guapos y salgan a contagiarse. Al contrario, cuídense para que el gobierno no los quiera acusar a ustedes de que son culpables de que esto está reventando porque nosotros no nos cuidamos. Ah, ¿en serio? ¿Cuántos infectados tenemos, Guillermo Sequera y Mazzoleni, Julio Mazzoleni? ¿Cuántos infectados tenemos? 8.000 y algo, 9.000 puede que hoy alcancemos. Hoy, que es 14 de agosto del 2020, puede que alcancemos 9.000 contagiados o 10.000. Hagamos de cuenta que tenemos 20.000 también. Están muy atrás. Si tenemos 20.000 contagiados no registrados, porque no toda la gente se fue, incluso yo no me hice el test, pero sí tuve el coronavirus y estoy seguro que lo tuve por los síntomas y porque la persona que me contagió sí tuvo coronavirus. Ok, pero no voy a entrar en esa discusión porque eso saben ustedes que es así. Porque hay miles de personas que no se fueron por miedo o porque sencillamente se automedicaron y se curaron ya sin siquiera tener que hacerse las pruebas. Hay muchas personas que seguramente ni siquiera se dieron por enterados que tenían el coronavirus. En síntesis, hay un montón de situaciones adicionales de las que podemos hablar, pero no quiero perderme en eso. Lo que quiero darles a entender nomás es que hoy puede que tengamos 20.000 contagiados, no 8.000, ni 9.000, ni 10.000, puede que tengamos 20.000 positivos de coronavirus, 20.000 personas. ¿Ok? Bueno, está muy lejos de los 270.000 que tuvimos el año pasado solamente de influenza, ¿sí o no? Díganme ustedes, y principalmente ustedes, manga de trolls. Manga de troll que se quieren hacer de los valientes insultando, pero nunca contrarrestando ninguna información que se les pasa o ninguna publicación que hacemos. Siempre tirando algún insulto pelotudo, ¿verdad? Como lo pelotudo que son y no pueden refutar absolutamente nada porque son una manga de estúpidos, ¿entienden? Pero a ustedes les digo, 20.000 es mejor o peor que 270.000.
Le pregunto a usted y le pregunto también a las autoridades nacionales, porque el año pasado tuvimos a esta fecha, a junio, ni siquiera a julio, porque a julio ya teníamos más de 300.000 personas, pero me voy a remitir a la información oficial de una página oficial del gobierno. En junio, el 18 de junio del año pasado, al 18 de junio del año pasado, y quiero ser muy claro en esta información, teníamos 270.000 contagiados, posibles contagiados de influenza. Hoy tenemos, yo calculo, 20.000 contagiados de coronavirus. ¿Y por qué digo 20.000? Porque seguramente a medida que se van confirmando los análisis que llegan súper tarde, se va a ir sumando muy rápidamente la cantidad de contagiados, y también considero que es el doble, posiblemente el doble de lo que ya está registrado, porque hay muchísima gente que ni siquiera se hizo el test y no se lo va a hacer y ya se curaron y 1.000 opciones hay. Ok, tenemos 20.000 y puede que sea 30.000 también. Ahora les vuelvo a preguntar a ustedes, autoridades nacionales, ministro de Salud y jefe de Vigilancia Sanitaria, Mazzoleni Sequera respectivamente y presidente de la Nación Mario Abdo Benítez, 20.000 contagiados, ¿es mejor o peor que 270.000? Vuelvo a preguntarles. Y también le hago la pregunta a los medios de prensa, a mis colegas periodistas, que han sido mediocres, porque no han verificado la información que tenía y cuál es el paralelismo que podemos hacer en lo que fue el año pasado y este año. ¿Cómo es que no han podido hacer eso? Y les digo a ustedes, ¿es mejor 20.000 contagiados o 270.000 contagiados? ¿Qué es mejor? Por supuesto que es mejor 20.000 contagiados. Eso es, ¿por qué te digo eso, mi querido compatriota? Para que no te quieran culpar a vos de que en Dayeco ahora hay una explosión de casos porque nosotros nos relajamos en las medidas de precaución. Nadie se relajó nada. Vos hiciste bien tu trabajo, mi querido compatriota. Hiciste perfecto tu trabajo. Tal es así que si hoy tenemos 20.000 o 30.000 contagiados, igual sigue siendo mucho menos de lo que tuvimos el año pasado. Así que chupate esa Mazzoleni y chupate esa Euclides y Sequera cuando dicen pelotudeces de que ahora han disparado los casos porque la gente no se ha cuidado. Y chúpense ustedes también, estos miembros de la prensa que han sido incompetentes, inoperantes y mediocres porque no verificaron la información del año pasado. Para que puedan decir, para que puedan apoyar y respaldar ese tipo de afirmaciones por parte de las autoridades. ¿Por qué en algún momento no le dijeron cómo es que el año pasado, a esta altura, teníamos más de 300.000 personas contagiadas de gripe, de influenza, de H1N1, de lo que quieras, 300.000 personas? Y hoy tenemos 8.000 o 9.000 contagiados de coronavirus y queremos hacer creer que esto es una catástrofe. Cuando el año pasado, en junio del 2019, en los 6 primeros meses del año, teníamos 170 fallecidos. Y hoy tenemos 97 por coronavirus en agosto, a mediados de agosto del 2020. Pero ¿de qué catástrofe me están hablando ustedes? ¿De qué pandemia catastrófica para nuestro país están hablando ustedes? Siendo que el año pasado con la influenza no fue mucho peor. Y ya no verifiqué de cómo habremos cerrado el año, porque estos son los números que fueron hasta julio del año pasado. Y como ya no encontré más información adicional, porque puede que haya muerto mucha más gente aún de la que pude encontrar, entonces sería interesante preguntarle, mis queridos colegas periodistas, a los ministros, a los responsables, cuántas personas murieron el año pasado, ¿verdad? De enero a diciembre, por influenza. ¿Cuántas personas verdaderamente murieron? ¿Verdad? ¿Por influenza o por cualquier otro tipo de gripe? ¿Y cuánta es la cantidad de gente que hoy hemos tenido que atender producto de una complicación derivada de un cuadro gripal, que no sea coronavirus? Porque lo que ustedes ahora están queriendo dar a entender es que prácticamente el resto de las enfermedades ha terminado, ha desaparecido. Por eso es que solamente el coronavirus es la única enfermedad
que afecta al sistema respiratorio. Todo el resto de la enfermedad ha desaparecido, ha terminado. No existe más otro tipo de gripe hoy día, mi querido compatriota, te cuento. Gracias al coronavirus, todo el resto de las enfermedades que te puedan generar algún tipo de complicación en el sistema respiratorio ha desaparecido. Tenés una sola enfermedad. Y te cuento, es una muy buena noticia, así que vamos a hacerle caso a estos imbéciles. Sí, es muy buena noticia, te digo, ¿sabes por qué? Porque ya le tenemos una sola enfermedad que encima a la fecha ha matado 97 personas supuestamente ese COVID, ¿verdad? Ahora ya tengo mis serias dudas de que si verdaderamente murieron por eso, o murieron por influenza, o murieron por gripe estacionaria, o por cualquier otro tipo de complicación derivada de cuadros gripales. Ya tengo mis serias dudas porque el hisopado ni siquiera tiene garantía, ni siquiera es 100% eficiente, te da un montón de falsos negativos. Los propios creadores dijeron que no es 100% seguro, que puede tener fallos, que incluso podemos estar diagnosticando coronavirus a una gripe común y corriente, porque si es que yo estoy equivocado y ustedes tienen la razón, Masoleni, quiero que me expliques, Masoleni y Sequera, quiero que me expliques qué pasó del resto de las enfermedades y cómo es posible que el año pasado, y les vuelvo a mostrar para cerrar mi video, cómo es que el año pasado tuvimos a julio del año pasado, mi querido Julio Masoleni, a julio del año pasado teníamos cerca de 200 muertos y 3.000 personas, 3.000, ahí te muestro bien porque esta información se viralizó luego, cerca de 3.000 personas hospitalizadas. Pero ocurre que ahora nuestra situación es peor, guau, que el año pasado, porque no sé, tenemos unos cuantos internados en terapia intensiva, producto de enfermedades respiratorias, y atender lo que tuvimos el año pasado, 468. Esto era a julio del año pasado. O sea, a julio del año pasado nosotros teníamos más de 400 personas internadas en terapia intensiva, ¿verdad? Que requirieron terapia intensiva. Pero ocurre que este año estamos peor que el año pasado. Y por eso tenemos que hacer extensiones de cuarentena y que prórroga y que cuarentena que todo el tiempo, y ahora de vuelta a Alto Paraná, le cierran el puente y hacen un montón de maniobras porque supuestamente estamos súper mal, cuando en realidad el año pasado estábamos mucho peor. Pero el año pasado ustedes no contaban esto y los medios de comunicación tampoco contaban esto. Y nadie sabía y a nadie le importaba en realidad. A nadie le importaba y la vida continuaba normalmente porque tal vez son cuestiones que a cada año ocurren. Pero este año hay un grupo de gente, y con esto voy cerrando, hay un grupo de gente que sí quiso que vos sepas. ¿Entendés, mi querido compatriota? Hay un grupo de gente que tiene otro tipo de intenciones, que tiene intenciones mucho más oscuras de lo que vos te estás imaginando. Pero claro, cuando vos decís esto te van a tratar de conspiranoico. Pero en realidad lo que ocurre es que somos mejor informados que aquellos que nos tratan de conspiranoicos. Estamos mejor informados y acá les acabo de mostrar lo mejor informado que estamos de ustedes, incluidos periodistas, miembros de la prensa que se han dejado llevar por el discurso oficial, que se han dejado llevar por el informe oficial y no han chequeado la información que teníamos del año pasado de la epidemia de la gripe, ¿verdad? Porque este coronavirus también es una gripe. No deja de ser una gripe, es una gripe, solo que tiene otro tipo de síntomas adicionales que medio que lo diferencian del resto de las gripes, pero no deja de ser una gripe. Así que te quiero dejar con esto, investiga más vos y también le quiero pedir a los colegas periodistas, dejen de ser obsecuentes. Eso no es lo que nos enseñaron, mis queridos compañeros. Eso no es lo que nos enseñaron en la facultad aquellos que se fueron. Y ustedes saben perfectamente que nunca tienen que quedarse con la versión oficial. Sin embargo, es con esa versión con la que ustedes se quedan y creen ciegamente en eso. Pero para que no digan, ¿y vos de qué fuente te valiste? Me acabo de valer de una fuente oficial para mostrarles que el año pasado tuvimos, a junio del año pasado, según una información oficial, tuvimos 270.000 contagiados de influenza. Teníamos más de 400 camas ocupadas de terapia intensiva también por influenza. Teníamos
170 personas fallecidas a junio del año pasado también por influenza. Pero sin embargo, hoy a nosotros el coronavirus nos hace creer que la situación es mucho peor de lo que fue el año pasado. No los he visto a ustedes preocupados el año pasado por todo esto y transmitiendo las 24 horas cada contagio que hay. Hoy que tenemos 8.000, 9.000 contagios, 10.000, 20, que sean 20.000. Les digo, que sea 20.000 contagios. Aún así, 20.000 contagios son 250.000 menos. ¿Comprenden? De lo que fue el año pasado a junio del año pasado. Les mostré la información para que justamente no digan de dónde sacaste semejante pelotudez. Así que dejen ustedes de decir pelotudeces e infórmense para por lo menos después poder opinar con propiedad y sostener algún tipo de defensa, ¿verdad?, de la posición que tengan, para poder hacer un debate en el que por lo menos su opinión se respete porque es creíble. Le leo a todos los trolls que quieran y refuten lo que les acabo de mostrar. Un gran abrazo para todos y nos vemos en un próximo video. Chao.